Turning now to the Voy Gospel of ahora Luke, al chapter 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12:15. Leo de la Reina Valera Antigua. Las palabras de Cristo, y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nuestro título para nuestra meditación en este momento es lo opuesto a la Navidad. Y voy a introducir nuestro pensamiento al respecto de esta parábola maravillosa diciendo lo siguiente. Verdaderamente lo que se describe aquí es lo opuesto a la Navidad. Recordamos la encarnación de Cristo. Recordamos cómo Él vino a este mundo para poder salvar, para redimir un pueblo. Todo su corazón, toda su mente estaban dispuestos para ese día. Él iría a la cruz del Calvario y cuando Él recibiría en su cuerpo, en ese madero, el castigo debido a nosotros, es decir, aquellos que le buscan y confían en Él. Ese castigo por nuestro pecado, Él vino para que llegase ese momento. Su venida a este mundo fue por completo desinteresada. Es inconcebible que Dios fuera egoísta. Él era Dios, la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios. Y Él vino por otros, no por Él. Y Él vino a pagar un gran precio. Y aquí estamos estudiando una parábola que Cristo dio al respecto de un rico terrateniente. Y estoy seguro que ustedes saben a grosso modo la narración. Y si les pudiera leer los versículos 16 y 17 y refírales una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Él pensaba solamente en sí mismo. Y Cristo pensaba solamente al respecto de las personas por quienes él moriría y el pueblo cuyo pecado él pagaría con grande costo y el pueblo por quienes él lograría el perdón y la vida eterna. Es exactamente lo opuesto aquí. Y en el versículo 18, y dijo el terrateniente en la parábola, esto haré, derribaré mis alfolíes, mis graneros, y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Él trabajaba por sí mismo, y él laboraba, y probablemente él tenía trabajadores contratados, pero él planeaba y diseñaba las cosas, y todo era para sí mismo. Sin embargo, Cristo, todo lo que él hizo, su caminar en la tierra, era para que llegase ese momento cuando Él sufriría y moriría. Y allí en la cruz, ese fue el trabajo más grande que jamás nadie en la historia del mundo hubiera hecho. Él era Dios y hombre también. Y Él sufrió y murió por su pueblo. Esto es sorprendente, eso es fenomenal. Y él lo hizo por otros. Ya ven aquí lo opuesto, este terrateniente rico solamente pensaba en sí mismo. Y vamos a explicar un poco más en un momento, versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate, diviértete. Él pensaba que esto le traería felicidad. Sin embargo, Cristo vino a la tierra para sufrir y morir, para poder hacer redención por la raza humana perdida, por personas perdidas, porque Él sabía que ellos estaban encaminándose a una miseria eterna y rechazo. Entonces, este rico terrateniente en la parábola está engañado y él piensa que iba a asegurar la felicidad. Sin embargo, Cristo vino sabiendo que él iba a pagar un gran precio por las personas que estaban encaminándose a una miseria terrible, a una cosa mucho más terrible que cualquier cosa que ellos pudieran experimentar en la tierra. Este rico terrateniente, él estaba pensando solamente en sí mismo, todo era para él. Sin embargo, Dios, el versículo 20, y Dios le dijo en el versículo 20, necio, él fue juzgado un necio aquí en la parábola. Y sin embargo, Cristo, después de sufrir y morir en la cruz del Calvario, desde luego que fue aprobado por su Padre Celestial. Y su ofrenda de justicia
y su sufrimiento y muerte fueron aceptados como completamente suficientes para pagar el precio y tomar el castigo de todos aquellos que serían perdonados. Entonces es un contraste total. No podemos dejar de notarlo. El motivo de la venida de Cristo y lo que Él logró y lo que Él hizo y el espíritu en el cual hizo estas cosas. Esto que vemos aquí en la parábola es exactamente lo opuesto. Y lo sorprendente para nosotros es lo siguiente. Este rico terrateniente en esta parábola representa algo, nos representa a nosotros. Él es un retrato de nosotros, una ilustración de nosotros. Es por eso que Cristo dibujó esta ilustración. Piensa respecto de la amabilidad de Cristo, incluso en la forma en que se comunica con nosotros, incluso en su ministerio de enseñanza. Él decía parábolas. Él decía parábolas para poder quitar la grande fuerza de lo que estaba diciendo, para reducir esta fuerza. Lo que él estaba, lo que él necesitaba decir no lo hubiéramos escuchado si se hubiera dicho de forma directa. Y él necesitaba decirnos que somos pecaminosos, centrados en nosotros mismos, que somos ofensivos a él y que estamos completamente y eternamente rechazados y necesitamos perdón y necesitamos ser renovados. Pero nuestro orgullo encontraríamos esto tan ofensivo que él nos lo dice en la forma de una parábola. Y durante un momento no nos damos cuenta que él nos está describiendo a nosotros y entonces escuchamos con interés. Y el punto lo entendemos de forma gentil, lentamente, y esperamos que nos demos cuenta que ese soy yo en esa parábola. Tal vez yo no sea rico, tal vez yo no sea un terrateniente, pero en todo lo demás, ese soy yo. Ese hombre soy yo. Yo soy aquel que necesita el perdón de Dios, que necesita una nueva vida, el amor de Cristo. Incluso lo vemos en la forma en que Él estructura su mensaje, de modo que somos obligados a escuchar y después a través de la obra del Espíritu en nuestro corazón lo absorbemos y lo entendemos. Y entonces en unos cuantos momentos veamos algunas de estas palabras. Versículo 15. Cristo dijo a esto como introducción: mirad y guardaos de toda avaricia. Cuidado. Tened cuidado de un gran peligro. El peligro es descrito en una palabra, avaricia. El griego significa una cosa similar, querer más. No necesariamente se extiende a acumular riquezas, a pesar de que el objetivo de esta persona de la parábola de la gran riqueza, pero es la filosofía de la vida, es querer más, querer cosas en la tierra. Estas son las cosas que resolverán todos mis problemas. Estas son las cosas que me harán feliz. Si tan solo pudiera tener más dinero, si tan solo pudiera tener ciertas cosas, ciertos lujos, cierta atención hacia mí, cierta notoriedad o cierta reputación o fama, cierta influencia o incluso poder. Las personas quieren y todos somos así. Pensamos que esta vida es para nosotros solamente y somos aquellos que quieren cosas. Cuidado de un gran peligro, dice Cristo. Tu filosofía de la vida, que no sea edificada en querer más cosas en este mundo, como si eso fuese lo único que necesitas y eso te fuese a dar realización y eso te hiciese feliz. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es solamente la introducción. Versículo 16. Y refirióles una parábola. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho, había producido mucho. Y saben ustedes, estas parábolas son más profundas que cualquier otra literatura humana. Y cuando leemos este versículo, vemos aquí la pista que se nos da. Cristo nos da una pista, la forma en que se pone, se explica. Dice, la heredad de un hombre rico había llevado mucho, había producido mucho.
Y no necesitamos leer mucho para darnos cuenta que este hombre rico está siendo descrito ya. Él no daba crédito de su abundancia al clima, ni tampoco se lo acreditaba a Dios, ni tampoco parece dar ningún crédito a sus trabajadores en la granja, aquellos que trabajaban. Ellos no están ahí en su pensamiento, no piensan en eso en absoluto. La heredad sucedió así para este hombre. Es una persona tan secular, un materialista, y que si tenía entonces abundancia, aparte de darse crédito a sí mismo, pues eso sucedió de pronto, está allí. No hay acción de gracias para nadie fuera de sí mismo. Y así es como somos nosotros frecuentemente, porque este es el peor caso. Pero esto nos aflige lamentablemente de forma constante cuando somos jóvenes. Y nos acostumbramos a dar todo por sentado. Las cosas vienen de pronto, esto me sucedió, esto también. Y eso es lo que debería de tener, así es como tendría que ser. Quiero un lugar aquí, o quiero esta ventaja o aquella ventaja. Como si estas cosas solamente viniesen a nosotros y tenemos derecho a esto, no tenemos nadie a quien agradecer, ni a nuestros padres, ni a nadie más. Este es mi derecho, esta es mi suerte. Y entonces un cierto rico hombre, o más bien la heredad de un hombre rico había llevado o producido mucho. Y en el versículo 17, él pensaba para sí mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos, dónde almacenar mis cosechas. Hay tan grande cosecha que no tengo un granero suficientemente grande para poner esto. Y a medida que avanzamos a través de los versículos, vemos cosas extraordinarias. La pequeña palabra yo está o implícita o explícita. Y esto ocurre aquí 6 veces. En la narrativa, de solamente 3 versículos. La palabra mío aparece 7 veces o algo similar, un posesivo y algunos otros términos que hacen referencia al mismo. Esa es una narrativa. De una boca vienen demasiados míos o enunciados posesivos. Ese es un récord entre todas las parábolas de Cristo. Vemos cómo pensaba este hombre, es mi fruto, mis bienes, ¿qué haré yo? ¿Cómo cómo me beneficiará esto a mí? Él estaba buscando lo propio. Él estaba lleno de autoconsideración. ¿Qué es lo que él iba a hacer con las ganancias? Está lleno de confianza en sí mismo y auto... todo se centra en él, todo. Él confía en sí mismo. Él se alaba a sí mismo también. ¿Y así somos nosotros, te pregunto? Sí, así somos. Bastante somos así. Así es como somos. Esta es una de las cosas que nos hace tan ofensivos a Dios, que nosotros somos el centro de nuestro escenario cuando estamos lejos de Dios antes de la conversión. ¿Cómo la vida me va a afectar o beneficiar? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿Qué es lo que me pasará a mí? Todo se centra en mí en todo momento. Ha sido llamada la enfermedad del yo. La enfermedad del yo. La enfermedad del yo, la enfermedad de mí, de yo, mío. Y esto representa independencia de Dios, solamente yo importo. Esto representa también ignorancia de Dios. Yo vivo como si no como si no existiera Dios, decimos muchas veces. Y solamente existe este mundo y yo soy la persona más importante en el mundo. También representa insolencia, este yo representa insolencia en contra de Dios, no tenemos respeto en contra de Él. Así es como frecuentemente somos antes de la conversión. Esto representa también infidelidad, incredulidad, rechazo de Dios, la enfermedad del yo, y lo vemos aquí a través de estos versículos. Él pensaba en sí mismo, no de acuerdo a ningunos principios establecidos, ni siquiera por un momento pensó al respecto de los pobres. Tengo toda esta cosecha tan grande, y no se puso a pensar en aquellos que morían de hambre, ni los huérfanos, ni las viudas. No habían un estado que ayudase a nadie en Israel en aquel entonces. Él no pensó al respecto de su obligación que tenía en aquella sociedad judía de ayudar a otras personas en necesidad. Él solamente pensaba en sí mismo. ¿Qué haré yo? Él pensaba dentro de sí mismo. Yo no tengo espacio. Esto es lo que yo haré.
Y cuando vemos la parábola, más la vemos, entonces vemos cómo somos nosotros. ¿Eso es verdad, queridos amigos? Yo espero que no esté diciendo nada que ofenda, de modo que ya no me escuches, porque si nosotros seguimos gobernados por este tipo de enfermedad del yo al centro de todo, entonces no habrá salvación para nosotros, no hay perdón para nosotros, no hay vida eterna para nosotros. Junto con todos los otros pecados que podemos tener, todo esto es ofensivo a Dios. Y esta parábola nos dice estas cosas de forma gentil. Escuchemos estas cosas y de pronto podemos entender que así somos nosotros. Entonces podemos ver nuestra necesidad del perdón de Dios y si venimos a Él y confiamos en Cristo, quien sufrió y murió por todos aquellos que se arrepentirán. Entonces, queridos amigos, sabemos que el perdón de Dios estará para nosotros y Dios nos da nueva vida y todo es diferente. Pero quiero enfocarme en la parábola en un momento. Esta persona en la parábola está engañado, es egoísta, es cruel verdaderamente, sin ser cruel, porque él no piensa al respecto de nadie, ni nada fuera de sí mismo. Él no considera ningún asunto moral, no da gracias a Dios por su posición, no tiene ninguna confianza en Dios, no está preocupado con lo que sea justo y cuál es su obligación y lo que debe de hacer. Queridos amigos, es una cosa terrible y nos condena a todos antes de venir al Señor y antes de la conversión. Voy a ver un poco más estas cosas antes de que termine. Mira el versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, pensamientos ansiosos. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos, dónde almacenarlos. Las cosechas. Es un pensamiento ansioso, pero es una ansiedad errónea. Todo esto se enfoca en yo puedo perder. Tal vez pierda esa riqueza, se me van a escurrir en la mano. Eso es terrible. El mundo material es lo único que él tenía. De modo que tiene pensamientos ansiosos, pero no está ansioso al respecto de su alma, no está ansioso al respecto de su carácter, ni tampoco está ansioso al respecto de su unión con Dios o la falta de ella. Estas cosas no las consideraba. Son cosas pequeñas ante él. Este hombre tal vez tiene que haber sido un hombre alto, no sé. Y bueno, en lo que respecta a la riqueza era influyente, pero es una pequeña persona, porque lo único en lo que él piensa es sus circunstancias materiales y su bienestar. No es una persona profunda, ¿no? Es una persona pequeña. Y eso es lo que el materialismo nos hace a cada uno de nosotros. Fuimos hechos seres humanos con alma, con una mente que razona y nos encerramos en una vida pequeña para el aquí, para el presente, para lo que tengo y lo que puedo disfrutar en la tierra. Y después en el versículo 17 vemos esto, veamos el 18 y dice, esto haré, derribaré mis alfolíes y edificaré mayores y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. No voy a dar nada a nadie, voy a preservarlo todo. Y lo que estaba en su mente era que el siguiente año, cuando la cosecha no fuera tan buena y las personas no tuvieran comida, pues él tendría todo almacenado y podría venderlo a grandes precios. Sin lugar a dudas, esto es lo que está en su mente. Evidentemente es una parábola. Esos pensamientos egoístas, pensamientos otra vez mal. En el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes. Y aquí donde dice alma significa su bienestar, no su órgano espiritual del alma, no. Está hablando a su propio bienestar. Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, huélgate, diviértete. En su necedad, este hombre angosto verdaderamente pensó que sería feliz. Eso le haría feliz, pensó él, y le mantendría feliz, simplemente siendo rico.
y pudiendo comprar y obtener lo que quisiera. No tenía nada mayor o ningún objetivo mayor que esto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. La vida material nos hace más y más egoístas, más y más dependientes de la felicidad en este mundo limitado e indiferente al alma. Y aquí en el versículo 19 hay una palabra que quiero señalar. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, para muchos años. Almacenados, recolectados, para ser disfrutados algún día. Sí, pero si no piensas al respecto del alma, hay algo más que está siendo almacenado. No solamente sus granos y la fuente de riqueza para él, sino que hay algo más que está siendo almacenado. Puedes pensar y imaginarte qué es, y todo mundo lo almacena todo el tiempo. Y si tú no piensas al respecto del alma, pues vas a dejar esto de lado. Pero lo que está siendo almacenado entonces es la deuda de tu pecado. La narrativa de tu culpabilidad está creciendo. Tú piensas que estás edificando algo para el futuro, estás ahorrando de alguna forma, edificando un fundamento de un placer constante, pero hay un almacén invisible que está creciendo más y más, la montaña de culpabilidad respecto a la cual tendrás que dar cuentas delante de Dios, que tendrás que explicar delante de Dios y no puedes hacerlo, que te traerá condenación eterna. No se menciona eso aquí. Esta parábola es dada en la tierra de Israel, donde todo el mundo en aquellos días estaba entrenado al respecto de la palabra de Dios, y aún así este hombre lo había olvidado todo y no pensaba respecto de eso. Le había echado todo esto a un lado, le había echado por la borda y no recuerda ni se da cuenta que a medida que avanzan los días, hay más culpabilidad en ese almacén que está siendo almacenada y que tendremos que enfrentar al final de la vida en el día del juicio. Y no hay ningún pensamiento al respecto de eso. Él prefiere su experiencia corporal en vez de alguna experiencia de su alma. Él prefiere este mundo al siguiente. Él prefiere este tiempo presente en vez de la eternidad. Y él no piensa al respecto de estas cosas. Y te pregunto, ¿así somos nosotros? ¿Así es nuestra vida? ¿Se describe así nuestra vida? ¿Esta vida limitada y no espiritual, sin contacto con Dios? Este registro, esta lista invisible de pecado y culpabilidad que constantemente crece. Y en el versículo 20, y díjole Dios, necio, necio, significa tú, sin mente, sin raciocinio, nada, tú que no tienes ninguna sustancia, vacío, que no tienes sentido, no tienes percepción, no entiendes. Y podría yo decirte al respecto de un par de hombres, y me estoy remontando muchísimos años, y conocí a un hombre que era brillante en su profesión y en lo que él hacía hace muchísimos años. Y él era tan inteligente, tan listo y tan capaz, pero había un problema extraño con él. Había una falla en él. Y esto no es algo que no sea común, ¿eh? Pero este hombre, de alguna forma, no podía entrenarse a pagar las cosas que tenía que pagar. Incluso cuando tenía el dinero, no podía pagar el dinero. Y las cosas se acumulaban y constantemente estaba siendo perseguido. Y entonces se le daban llamamientos. Y al final esto rompió su matrimonio. Su esposa lo dejó. Y después de alguna forma él comenzó a tener dinero otra vez. Y otra vez comenzó el mismo proceso. Hasta que al final, bueno, él terminó su vida en desesperación. Y aún así él era un hombre muy inteligente. Pero en un área vital de la vida había un problema con él.
Había algo que no estaba bien en su cabeza, por así decirlo, de modo que se comportaba como un necio. Y puedo decirte respecto de otro hombre, también hace años él solía venir a buscar ayuda con nosotros constantemente. Él era un caso lamentable. Había sido un cirujano muy capaz y me estoy remontando a los setentas. Nadie se acuerda de él, así que lo puedo mencionar como un ejemplo. Nadie lo conoce. Y este hombre había sido un cirujano muy capaz, pero era alcohólico y no podía controlarlo. Y era un hombre muy educado, un hombre bien considerado y siempre se vestía bien, pero estaba en la calle por su alcoholismo y nos llamaba y decía que se iba a quitar la vida y buscaba un poco de atención y ayuda. Y él verdaderamente quería ayuda y atención, pero de alguna forma las cosas se habían salido tanto de control que nadie le podía dar ayuda. Parecía que no había terapia en la tierra que pudiera ayudarle. Y aún así, de alguna forma, él parecía un hombre agradable y al final fue encontrado muerto en una puerta en cierta calle una noche y su cuerpo estaba completamente cansado, con alcoholismo y malnutrición y descuido. ¡Qué lamentable! Y él había sido un cirujano en un hospital muy importante en Londres, un hombre muy capaz, muy educado, pero había un problema allí. Y yo no estoy condenando a estas personas ni dando un chisme al respecto de esto, solamente quiero usarlos como ejemplo. Tú puedes ser muy inteligente en muchísimas cosas y puedes ser capaz de lograr muchas cosas, puedes ser muy listo en los negocios, capaz en tu profesión y tal vez hay una área principal en ti que no está bien. Y tal vez es el mismo problema de este rico terrateniente. Tú no tienes una dimensión espiritual. Todo en tu cabeza está atado con esta vida material, esta vida presente terrenal. Todos tus motivos es hacer las cosas que puedas hacer con lo que tienes o puedas lograr o lo que puedas aprender y experimentar en la tierra. En e- Y sabes, yo no quiero ofenderte, pero Dios dirá, versículo 20, y yo lo digo con gran tristeza, necio, necio. No ignores el alma, no ignores la deuda de pecado, no ignores a Cristo, su grande amor, y cuán listo está Él para perdonar y darte una nueva vida, porque eso es lo que cada uno de nosotros necesita, el amor de Cristo. Su amor que lo llevó a morir, su amor redentor, su amor que perdona. Eso es lo que necesitamos. Dios le dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y lo que tú has prevenido, lo que tú has provisto, ¿de quién será? Era un necio, porque había ignorado lo que era obvio. Y tú, querido amigo, amiga, no debes ignorar lo que es obvio. Él había ignorado cuán corta es la vida. Él había ignorado la certeza de la muerte. Él había ignorado a Dios ante quien tenemos que dar cuentas. Él había ignorado su pecado y su culpabilidad. Él nunca buscó a Dios. Él pensó que podía ser feliz con las cosas superficiales de este mundo material solamente. Él había ignorado cualquier dolor interno en su conciencia, cualquier instinto por Dios, cualquier testimonio que hubiese escuchado de Dios, y de modo que murió como un necio en la parábola. Querido amigo, querida amiga, tú no mueras como un necio o una necia. No debes vivir como un necio o una necia. Dios te ha dado capacidades y dones, pero no seas un necio con tu alma. No ignores a Dios. No estés solamente pensando en ti mismo, en ti misma. Solamente las cosas para ti, confiando en ti mismo. Y no tengas esta enfermedad del yo. Amigos, Cristo vino a rescatar pecadores. Él vino a tomar nuestro lugar. Él vino para tomar la carga de nuestro pecado si tan solo confiamos en Él en la cruz del Calvario.
Y cuando venimos a Él, Él nos cambia nuestra vida, tal como Él cambiaba cuerpos cuando estaba en la tierra y daba vista a los ciegos, restauraba los miembros de los que estaban con miembros secos, los leprosos los sanaba, echaba fuera demonios y así también transforma nuestra vida individual. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos rendirnos a Él y confiar en Cristo tan solo para tener nueva vida. Ahora bien, en este momento del año, la encarnación de Cristo, quien vino por nosotros y por otros también, pregúntate, ¿mi vida todavía es lo opuesto a la Navidad? Cristo vino para sufrir y morir por pecadores. Yo soy lo opuesto, vivo por mí, para mí, solo por el presente, solo por mí mismo, mí misma. ¿Acaso esto es posible? Puedes escapar de eso. Dios puede cambiarte. Él puede traer tu alma a tener vida. Él puede quitar toda tu culpabilidad y traerte a caminar en armonía y comunión con Él. Y la vida nunca jamás será lo mismo como era antes. Queridos amigos, necesitamos a Dios, tenemos que venir a Él. Oremos juntos. Oh Señor Padre Celestial de gracia, recuérdanos, míranos esta noche, ayúdanos, Señor, en todo tu amor, perdónanos, absuélvenos de nuestro pecado, concédenos nueva vida. Dios de gracia, cuando el enemigo de nuestras almas venga y nos tiente a mirar al mundo y a vivir por nosotros solamente, rétanos, guárdanos, ayúdanos. Oh Señor, oramos que tú nos guardes cerca de ti. Salva pecadores en esta iglesia, tráenos a ti y bendícenos ahora y de forma eterna. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.